Hay mucho para hablar del sector lechero. Recuerden que se habló durante mucho tiempo sobre la deuda con Venezuela, las exportaciones, los cierres de los tambos, los precios, bueno, el precio de la leche. Esto fue un tema recurrente durante mucho tiempo. La realidad es que queremos saber hoy con Rosario Lema, nuestra compañera, qué situación está atravesando hoy en día el sector. ¿Cómo andas, Rosario? Bienvenida. Muy bien, Nicolás. Sí, situación que, como bien decías tú, es un tema recurrente, una situación que enfrentan los productores lácteos, que es grave, digamos, y a la baja de las exportaciones, como tú señalabas, se suma también el hecho de que, bueno, los productores brasileños una vez más están intentando de que se pongan trabas a la importación de lácteos uruguayos. Pero además el sector está enfrentando altos costos que estamos hablando de fertilizantes, de abonos, de raciones. Todo eso, Nicolás, si te parece, lo vamos a ir detallando más adelante, porque también debemos indicar que estuvimos hablando con Justino Zavala, el representante de las gremiales de productores lecheros del departamento de Canelones, quien nos decía que si bien en lo que va del año podemos decir que de algún modo la situación de los tambos, digamos, se ha estabilizado, es decir, en cuanto al cierre, que estarían en una meseta, de todos modos la situación sigue siendo grave, Nicolás. Bien, ¿y qué datos tenemos sobre los cierres de los tambos? Bueno, tenemos, por ejemplo, que en 3 años cerraron 400 tambos. Esto es una cifra muy preocupante, pero actualmente hay un grupo de 600 productores que ya irían en ese camino. De los 2.100 productores activos a este momento, la tercera parte podemos decir que está creciendo. Otra tercera parte estaría en equilibrio y otra parte estarían los productores familiares y también productores grandes que estarían camino, digamos, al cierre. Recordemos, Nicolás, que el tambo en promedio tiene unas 150 vacas de ordeñe y en su mayoría, como te decía, estamos hablando de emprendimientos familiares. Bien, ¿y en el caso de las ventas al exterior? Bueno, las ventas al exterior en el mes de enero cayeron un 2% en enero de este año en relación a enero del 2020. En su mayoría estamos hablando que esto obedece a las ventas de queso y de leche en polvo entera que cayeron, y eso, bueno, de algún modo hace que se vea esto, que sea un 2% la baja. Pero a esto, como te decía anteriormente, se suman las trabas que pretenden imponer los productores brasileños, que ellos tienen un déficit, digamos, en cuanto a la venta de lácteos en su país, pero no quieren que se importen productos, en este caso de Uruguay, porque lo hacen a más bajo costo. La intención de ellos, obviamente, es incrementar los costos internos de los lácteos. A esto hablamos al respecto, hablamos con el representante de la Asociación Nacional de Productores de Leche, su presidente, Walter Frisch, bueno, quien se expresó al respecto sobre esta nueva traba que pretende imponer Brasil. Nos preocupa mucho el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Nos preocupa mucho que el Uruguay, en 80 años de historia de la producción lechera, tiene 2 acuerdos comerciales. Uno con Mercosur y el otro una cuota de quesos con México. Tenemos 50 destinos que exportamos productos lácteos, 50 destinos en los cuales no tenemos ni un acuerdo. Y eso preocupa, y para nosotros significa 2 centavos por litro de leche. Bueno, Frisch decía, es imperioso que se logren acuerdos bilaterales, teniendo en cuenta que Uruguay está pagando 30 millones de dólares en aranceles, lo cual ese dinero podría quedar aquí en el país. Y bueno, insistió en que hay 50 destinos, como decía, donde se exportan los lácteos y no existe ningún acuerdo bilateral al respecto, Nicolás. Bien, sí, es bueno recordar también que según los datos de la Unión de Exportadores, los lácteos hoy ocupan el 4º lugar de las exportaciones en nuestro país y que los principales compradores son juntamente Brasil y China, Rosario, ¿no? Sí, así es. Los productores insisten en que se deben buscar alternativas para mejorar la rentabilidad. Están insistiendo en que no es un tema financiero el cual enfrentan. No estamos hablando ahora de un tema del endeudamiento como principal factor que los preocupa, sino que es un tema económico en sí, como te decía anteriormente, el tema de la rentabilidad. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay un representante de los productores en el Instituto Nacional de la Leche, en el INALE,
No obstante ellos, los productores tienen algún tipo de diferencias, por eso que con el INALE, en cuanto a lo que decía, la solución que se busca es la financiera y el problema que enfrentan los productores es el económico, digamos. En ese sentido, también nos comunicamos con Walter Frisch, que nos decía esto. Es dinero en lo cual quieren hacer mecanismos para que el productor se refinancie y se apalanque más, pero hay una nueva fórmula en la cual nosotros insistimos de que va a seguir estando limitada para el acceso a los productores lecheros, y repito, no todos los productores lecheros están esperando refinanciar su deuda. El otro tema que está arriba de la mesa es el famoso fideicomiso lechero que se llama FAL, y ya estamos en el FAL 3. O sea, ya se tomaron 3 FALes desde hace 20 años para acá. Y hoy en día se han generado, seguimos pagándolo, y se han generado problemas e inequidades en algunas cuentas, en algunos productores, y bueno, lo que se está proponiendo es trabajar en forma de equilibrar esas cuentas, pero estamos hablando de 200 cuentas. Bueno, como veían ustedes ahí, Frisch hablaba de algunos fondos. No obstante ello, en este caso están proponiendo, y para lo cual ya solicitaron una entrevista con el secretario de la Presidencia, es un fondo anticíclico lechero. Pero vamos a ver precisamente en qué consiste este fondo y qué beneficios, obviamente, puede otorgar a este sector. Son estímulos en donde sería un fondo nacional anticíclico, en lo cual se retroalimenta de productos que nosotros mismos, primero, exportamos y producimos en el mercado interno, en lo cual, bueno, tiene todo un mecanismo que obviamente es difícil describirlo, pero sí estimularía, inyectaría algo que impacta, que serían 2, 3 centavos de dólar en el precio que recibimos los productores, que eso autogeneraría y se repagaría en 3 años, para salir de esta situación. Bueno, Nicolás, ahí tenemos. Entonces, el gran problema al día de hoy es el tema de los costos, uno de los grandes problemas, vamos a aclarar, el tema de los costos. En ese sentido, bueno, apunta la intención a aumentar el margen de ganancia que tienen los productores lecheros. Al hablar de costos hablamos de herbicidas, de granos y fertilizantes, que en algunos casos tuvieron incrementos de entre un 20 y un 30%. Ahora al sector le resta aguardar la respuesta del Ejecutivo a estos planteos que están haciendo. Gracias, Rosario, y felices vacaciones. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con otros temas ahora. Les contamos que el presidente de la